Hermanos, bienvenidos a esta reunión de oración. Les invito a alabar juntos. Hermanos, espero que se encuentren bien en sus casas. Y bueno, en esta tarde yo les quería llamar a una pequeña reflexión sobre las palabras, las cosas que salen de nuestra boca. Y allí en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14 al 16, Pablo le hace esta solicitud a Timoteo de exhortación al pueblo para que justamente sean cuidadosos en las conversaciones o en las palabras que se podía tener. Y bueno, yo les invito a estar leyendo conmigo. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Hasta allí. Yo estaba meditando en esto porque en este tiempo donde justamente lo que está sobrando es el tiempo y estamos compartiéndolo de un modo donde estamos obligados a permanecer en casa. Entonces, cuán importante es que todo lo que transmitamos, sea a nuestra familia, a nuestros amigos, a familiares, mediante las redes,
que ha sido un medio grandioso en este tiempo para que podamos estar en contacto. Justamente que seamos enfocados y alineados a lo que es la palabra de verdad. O sea, acá esta exhortación realmente está hecha para nosotros los cristianos y los que realmente estamos tratando de hacer llegar este mensaje a muchas personas. Hoy vemos un tiempo de mucha necesidad económica, pero sobre todo mucha necesidad de Dios. Entonces debemos ser también muy afinados en cuanto a las palabras para poder transmitir la palabra de verdad, no una palabra manipulada a las circunstancias, no una palabra que nos acomode a nosotros o a otras personas. Debe ser la palabra que está escrita y es la palabra del Señor. Dice también, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo busqué en el diccionario el significado de aprobado, y aprobado es el mínimo de la calificación que una persona obtendría por determinados conocimientos, el mínimo. Dios nos está pidiendo que con lo mínimo nos presentemos delante de Él. ¿Y para qué es esto? Justamente porque con esa nota mínima nosotros estamos en condiciones de transmitir la palabra. Pero esta palabra dice más abajo que sea usada, y este verbo me llama mucho la atención, que la usemos a la palabra de verdad. O sea, no nos podemos alejar de la verdad de Dios. Debemos ser totalmente prolijos en esas cosas. Y también agrega que nos alejemos de las profanas y vanas palabrerías. Las palabrerías es este conjunto de palabras que no nos edifican, que no tienen ninguna utilidad. Aprovechemos este tiempo para hablar más de las cosas de Dios, para estar repitiendo y releyendo con ojos nuevos la palabra del Señor y poder empaparnos tanto de ella que aquel que está necesitado, cuando necesite de nosotros le podamos ofrecer un evangelio fresco, renovado y alineado a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios les bendiga en esta tarde. Amén.
Hola a todos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar nuevamente juntos. Aquellos que están allí atrás de la pantalla, Dios les bendiga en sus casas, en sus hogares. Espero que se encuentren bien, que estén bendecidos. Y siempre tenemos que recordar que nuevas son las misericordias del Señor cada día. Así que tenemos que aprovechar siempre el tiempo sabiendo que todo lo que Dios tiene para nosotros y para sus hijos es de mucho provecho. Quiero compartir con ustedes algo de la palabra del Señor en este día miércoles, donde normalmente tenemos nuestros estudios bíblicos. Son ya las 8 de la noche y 15 minutos. Quiero que abran en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Y hay una historia muy famosa que es la historia de Eliseo y Naamán. Eliseo, como ustedes ya saben, era el profeta que quiso la doble porción del Espíritu, la doble porción de Elías. Elías fue el profeta, fue un innovador, fue un profeta, podemos decir, como radical, un profeta como violento en el mundo espiritual. Fue una persona que de la nada, de un lugar donde no se conocía, se presenta ante el rey Acab, un rey malvado, y le dice que no iba a llover sobre la tierra, sino que hasta que él orara al Señor. Y de esa manera se presenta ante el rey y hay una serie de sucesos con Elías, milagrosos, poderosos. La Biblia nos relata que Elías hizo 8 grandes milagros. Y la Biblia nos relata que Eliseo, que quiso la doble porción, hay 16 milagros relatados por Eliseo. Así que se cumplió lo de la palabra. Y uno de los milagros de Eliseo que él hace es sanar de lepra al general del ejército asiria, un enemigo de su propia nación. Y yo creo que esta fue la prueba más dura que Eliseo tuvo que pasar, porque cuando se trata de hacer un bien a alguien que a la postre va a llegar a ser un enemigo muy grande o que es un enemigo, uno puede entrar en la disyuntiva de decir, mejor que sanarle la lepra, voy a orar al Señor que se muera porque Él va a ser uno de nuestros enemigos. Pero Dios ama a todas las personas por igual. Y esa es una situación difícil para que el ser humano la pueda entender. Lo mismo le pasó al profeta Jonás. Él no quería ir a Nínive. Dice, ¿para qué ir a Nínive? Dice, si vos sos un Dios bueno y ellos se van a convertir y se van a arrepentir. Pero los planes de Dios nunca son planes solamente para el bien o para el bienestar de alguien en particular, sino que Él es un Dios justo y Él mira a toda su creación con la misma óptica. Él siempre está esperando un corazón dispuesto, Él siempre está esperando a alguien que abra su corazón para bendecirlo. Y Dios no se puede negar a sí mismo, todo lo que sea bueno siempre va a provenir de Dios. Y esta historia singular se presenta una persona muy poderosa que era Naamán, general del ejército de Asiria, y él tenía un problema, tenía un cargo muy grande, era la segunda persona en importancia en el imperio más grande de ese momento. ¿Qué significa esto? Que si usted se imagina una nación poderosa hoy en día, bueno, era el segundo más importante de la nación más poderosa que pudiera existir hoy. Ese era el cargo que él tenía, era una persona muy importante, pero él tenía lepra, y saben que la lepra en esos tiempos era como un castigo. Siempre que hay relatos de lepra o hay relatos de enfermedades, no siempre, muchas veces, son como consecuencia de acciones de las personas. Y si nosotros miramos hoy en día en el mundo que vivimos, un mundo que tiene, la medicina ha avanzado mucho y uno tiene alcance al hospital y a los médicos y a los medicamentos y a las cirugías y etcétera, etcétera, vemos que hay muchísimas personas que están enfermas, muchísimas personas que están enfermas. Y
esta persona en particular tenía una enfermedad que no se podía curar, que era la lepra. Así que de nada sirve a veces tener una posición, tener muchos bienes, tener muchos criados, cuando la persona en sí está enferma. No le sirve de nada. Y va a querer con toda su fuerza y con todo lo que tenga, va a querer sanarse de eso. El que no quiere llegar a ser viejo va a intentar todo tipo de procesos y de clínicas que lo hagan sentirse más joven y rejuvenecerse, y ahí empiezan las cremas, las cirugías, etcétera, el sentirse bien, el querer estar joven. Aquellos que tienen algún problema de salud van a poner todo su esfuerzo para querer solucionar ese problema de salud. Y si implica muchas veces tener que pagar sumas enormes, lo van a hacer porque lo que quieren es estar bien de salud. Bueno, Naamán quería sanarse. Así que alguien que era del pueblo de Dios, que estaba viviendo como criado en la casa de este hombre importante, le dice: si usted llega a ir a la tierra donde yo nací, allá hay un profeta que lo va a sanar. Así nomás, esas palabras le dijo. Siempre las palabras buenas y las palabras de esperanza pueden sonar un poquito, ¿cómo le voy a explicar? A veces como que no se toman muy bien, porque en este caso implicaba una nación que en ese momento no era una nación poderosa, que era la nación de Israel. ¿Y por qué tengo que ir yo a ver a un profeta que me puede sanar? En un lugar, digamos, de una... si uno habla como naciones, en ese momento la nación de Asiria era la nación más importante. La nación de Israel era una nación que estaba siendo esclavizada, o sea, habían tomado la ciudad, había problemas, había que pagar impuestos, tributos. Era realmente difícil la situación. Y esta persona llega a la tierra de Israel y llega a la casa de Eliseo, y ahí comienza el relato de la historia bíblica, y dice lo siguiente la historia bíblica. Entonces Eliseo, dice, Naamán llegó a la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Imagínense que llegó esta persona y dice que llegaba con regalos para Eliseo, y llegaba con sus criados, y llegaba con muchas cosas, ofreciendo, porque dice: si alguien me puede sanar de la lepra, yo tengo que ofrecerle todo lo que tengo, o lo mejor que tengo. Y Eliseo ni siquiera salió de la casa. ¿Por qué no salió? Porque obviamente él no quería que esa persona fuera sanada. No sé si no quería, la Biblia no dice que él no quería que fuera sanada, pero que él tenía un recelo, lo tenía, obviamente, porque no era alguien de la nación, era una persona extraña, era un enemigo. Así que él ni siquiera sale a recibirlo, le manda a un criado, y el criado le dice: andá y lavate en el Jordán 7 veces, y tu carne va a ser limpia. Qué interesante notar es que siempre que uno acude a alguien que es de Dios, o a la presencia de Dios, o en este caso a Eliseo, un profeta de Dios, y siempre que uno acude a las cosas de Dios, nunca va a tener una palabra que no sea buena para uno. Aunque sea un tirón de oreja, un rezongo, pero seguramente va a ser buena. En este caso le dice: bueno, la solución está, andá al Jordán y tirate 7 veces en el agua y tu carne va a ser limpia. Seguimos leyendo. El versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y él estaba enojado porque diciendo: ni siquiera salió a recibirme, mandó un criado. Yo pensé que iba a llegar, iba a hacer un pamento, una película, y iba a invocar a Dios y ahí iba a tocar mi costado. Él estaba acostumbrado a eso. Pero
Y quizás nosotros como cristianos estamos acostumbrados a decir, bueno, yo voy a ir a ver a un pastor que escuché en tal lugar que yo creo que él va a sanarme. O voy a ir al culto y seguramente el pastor va a tener una unción de aceite y va a tocarme en el lugar y va a orar por mí y algo milagroso va a pasar. Y Dios puede hacer un milagro en este mismo instante que estás del otro lado escuchando. Porque Dios no tiene barreras. Lo que Dios puede hacer en un lado, lo que Dios puede hacer en este momento aquí, lo puede hacer en este momento en tu casa. Y donde estés, no importa dónde estés. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos algunas barreras en nuestra mente que se nos han formado por mucho tiempo. Esas barreras muchas veces nos impiden acercarnos a Dios sinceramente, simplemente, de una manera simple. Seguimos leyendo. Entonces él sigue rezongando y dice, Abana y Farfar, está hablando de dos ríos de Damasco. Ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. No quiso ir a hacer lo que Eliseo le dijo. No quiso ir a hacer lo que Eliseo le dijo. Eliseo quería tratar con él, o Dios quería tratar con esta persona, con Naamán, en la humildad. El problema es que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos, los seres humanos, son fruto de la falta de humildad. Y uno va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver la humildad con la enfermedad? Cuando nosotros logramos, miren lo que les voy a decir, cuando nosotros logramos juntar la humildad con la fe, es cuando el cuerpo de la persona realmente se sana. ¿Por qué? Nosotros no podemos llegar a Dios diciendo, Señor, tengo que trabajar mañana, así que mejor que me sanes ahora mismo. Así que, Señor, bueno, pastor, venga a orar por mí. Yo me acuerdo una vez una hermana que decía, pastor, a ver si viene a orar por mí, que mañana tengo que ir a trabajar. Y medio un tono de rezongo, en serio se lo estoy diciendo. Dice, venga a orar por mí, que mañana tengo que ir a trabajar. Bueno, yo puedo hacer una oración, pero esa forma no es la forma de acercarse a Dios. La fe es buena, pero si le sacamos la humildad, no sirve la fe. Si nosotros queremos usar la fe solamente para nuestro beneficio o para comerciar con ella, ya estamos maldecidos. Aunque quizá tengamos la fe necesaria. Porque podemos tener fe para ciertas cosas, pero no tenemos la humildad necesaria para que Dios nos mire desde el cielo y sienta agrado por nosotros. Siempre que hay soberbia en el corazón de la persona, siempre la persona termina enferma. De una u de otra manera. Mentalmente, físicamente o enferma el lugar donde está y las personas que la rodean. Entonces Eliseo, cuando viene esta persona, ya sabía de la manera que venía, ya sabía lo que quería. Eliseo no quería, ni Dios quería alimentar esa soberbia en él. Dice, si es capaz de ir a un río, chiquito como el río Jordán, para nosotros en Uruguay sería un arroyo, o una cañada en algunos momentos del año. Si es capaz de ir y zambullirse en el arroyo frente a todo, y hacer el papel de loco, porque se imaginan irse a tirar a un arroyo una vez, 2 veces, 3 veces y hasta llegar a la 6ª vez y que nada pase. Si es capaz de pasar esa vergüenza, en cierta manera, frente a todas las personas que lo rodean y es capaz de obedecer a mi palabra, voy a encontrar que él es una persona humilde. Y a veces lo que yo te quiero decir hoy es, ¿cuántas veces Dios te ha hecho pasar algunas situaciones que no te gustan o vergonzosas? Y uno dice, ¿pero por qué Dios no hace de otra manera o no lo hace de otra forma? Es que Dios quiere juntar la fe con la humildad siempre. No podemos separarlas, no podemos decir, yo tengo fe, pero no tengo humildad, o yo soy muy humilde.
Dice que una vez la iglesia había un pastor y le dijeron que lo iban a homenajear, así que le dieron una medalla al pastor, lo llamaron al pastor, la congregación lo llamó y le dice, pastor, le vamos a dar la medalla al pastor más humilde que conocemos. Así que se ve que el pastor tenía una forma así humilde de ser. Yo no sé cómo es la forma de ser humilde, porque hay gente que dice, él tiene una forma muy humilde de ser y se confunde la humildad con una persona callada o quieta, ¿no? La humildad no tiene nada que ver con eso. Así que le dan la medalla al pastor. Pero ¿sabe qué pasó? Al otro domingo lo sacaron de la iglesia al pastor, porque el pastor fue con la medalla a la iglesia. Entonces se puso la medalla en la iglesia y dice, el pastor más humilde. Se lo creyó. Es difícil a veces trabajar con la humildad. A veces decimos, no, yo soy una persona muy humilde porque soy pobre y tengo una... Y no tiene nada que ver la pobreza con la humildad. A veces en la pobreza hay más soberbia que en un lugar donde hay abundancia de bienes. No tiene nada que ver la pobreza con la humildad. La humildad tiene que ver con el reconocer, primero, que somos humanos, que somos pecadores, que somos fallos. La humildad tiene que ver con el reconocer a las personas que están al lado nuestro como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros le damos el lugar al otro y decimos, no, porque él se lo merece. Y yo le voy a servir porque el mayor servirá al menor. O sea, el humilde va a servir al otro. El que sabe. Jesús, él mismo lavó los pies de sus discípulos cuando no era así que debían de hacerlo. La humildad es, no importa lo que las personas piensen cuando me vean en mi comportamiento de lo que yo debiera de hacer, sino que lo importante es lo que Dios sabe que hay en mi corazón, que es el deseo de servir a los demás y de ser de bendición a los demás, y no me importa si quizá no esté bien visto. ¿Por qué hay muchas enfermedades? Porque en nuestras iglesias, porque hay fe, pero no hay humildad. Cuando nosotros logramos juntar la fe y la humildad, no hay nada que no podamos hacer. Seguimos leyendo. Versículo 12 dice, Habana y Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Che, ¿qué diferencia hay? La obediencia. Volvió y se fue enojado. Mas sus criados, las personas que estaban al lado de él, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Dice, si te hubiera dicho, no sé, ahora levantá los brazos y agarrá tierra del piso y esparcíla. Y si tuvieras que hacer un show o tuvieras que hacer algo grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Miren, a veces las personas que nos rodean tienen más sentido común que las personas que supuestamente tienen más poder y tienen más conocimiento. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme, y acá esto es interesante e importante notar, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Qué me dice la palabra cuando dice conforme a la palabra del varón de Dios? Que reconoció que tenía que hacerlo. ¿Enojado o no enojado? Y a Dios no le importa si uno se enojó o si uno no se enojó. La cuestión es obedecer. Yo les quiero hacer otra historia y luego vamos a concluir esta. Es la historia del rey Sedequías. Muchos de ustedes conocerán al rey Sedequías, otros no lo conocerán. La Biblia relata que en el reino de Judá, que era el reino del sur, hubo 8 reyes que fueron buenos de todos los reyes que hubo. Y uno de esos reyes buenos fue Sedequías. En un momento Sedequías se enferma. Entonces viene el profeta Isaías y le dice, mirá que te vas a morir. Y dice que él se humilló y comenzó a decirle a Dios una cantidad de palabras y reconocer a Dios.
¿A qué me refiero con esto? Cuando la Biblia dice Él se humilló, es que no estaba viviendo de la manera que Dios quería que viviera. Y a consecuencia de eso, a consecuencia de la falta de humildad hacia Dios y hacia su servicio y hacia las demás personas, es que nos vienen todos los problemas y entre ellos las enfermedades. ¿Me explico? Nosotros tenemos que ser personas que entendamos el tema de la humildad y de la fe. Debemos de juntarlas, debemos de ponerlas, es como sumar fuerza en el mundo espiritual. Humildad y fe, dos cosas que no se pueden comprar. Dos cosas que están al alcance de todas las personas. Nadie me puede decir que no puede ser humilde. Me puede decir, no quiero ser humilde. Por ahí el que tiene la estima demasiado baja dice, no, yo tengo que representar otra cosa, que los demás piensen de mí esto. Y ¿sabe qué? No importa lo que los demás piensen de uno, es lo que Dios sepa que nosotros somos. No, porque yo quiero que me vean a mí. Bueno, ¿y dónde está la humildad? Es difícil, porque todos queremos sobresalir en el mundo en que vivimos. Pero si nosotros entendemos lo que es la humildad, entendemos que necesitamos a Dios, entendemos que somos fallos, y no hay nada más lindo que cuanto más conocidos seamos, más fácil nos sea pedir perdón. ¿Cómo sabemos si alguien es humilde? Y bueno, si no le cuesta pedir perdón, es porque tiene un corazón humilde para Dios. Ahora, si la palabra perdón la cambia por disculpa o por una explicación racional, la humildad no está. Si la persona desea el bien para él mismo y no para los demás, no está la humildad. Porque la humildad siempre va a acercarnos a Dios y cuando nosotros nos acercamos a Dios queremos el bien de los demás y no el nuestro propio. Ahora imagínese si usted al factor humildad le pone fe. Yo le garantizo algo, no tendríamos vidas espirituales en derrota, no tendríamos personas derrotadas espiritualmente, no las tendríamos. Las tenemos porque alguno de esos dos puntos está fallando. Algunos sí tienen la humildad, pero no tienen fe para nada. No tienen fe para creer. ¿Desean el bien para los demás? Sí, pero si uno le habla de que pueden lograr cosas y ser bendecido, y no les da la fe. No, yo no tengo fe que yo sea capaz de hacer eso. Entonces el que le falta humildad tiene que buscar la humildad. Y la humildad es accesible a todos. Es una actitud que nosotros tenemos. Así como nosotros nos gusta que nos amen. ¿A quién no le gusta que lo quieran y que lo amen? A todos. Pero el amar es una decisión. Uno decide amar a alguien. Racionalmente. Pese a yo sigo amando y sigo queriendo a esa persona. Como Dios, porque el amor es de Dios. Y Dios dice, pese a tus errores yo te sigo amando. Bueno, la humildad también es una decisión que uno debe tomar. De entender que Dios nos ha puesto para ser de bendición para otras personas. Y si tenemos que pedirle perdón a alguien, lo tenemos que hacer. ¿Saben cuántas veces he pedido perdón en mi vida? Miles de veces, todos los días. A veces quizás no le respondo de una manera correcta a alguien y ¿saben lo que hago? Le digo, mira, vos sabés que después que hablé contigo me quedé mal, quizás no te hablé de la mejor manera, quiero pedirte perdón. ¿Y qué hace esa? Cuando uno pide perdón a alguien, uno se pone en un lugar más bajo que la otra persona. ¿Me están escuchando todos? Sí. Todos los que están del otro lado de la pantalla, a todos quiere que le pidan perdón, pero nadie quiere ofrecer el perdón ni pedir perdón a los demás. Pero cuando uno pide perdón, en el reino de los cielos uno gana muchísimo. Y si al perdón uno le añade la fe, miren, humildad y fe es como la garantía en cierta manera de nuestra salud. Espiritual primeramente y física en la mayoría de los casos también. Sanidad espiritual de seguro, eso se lo aseguro.
con bases bíblicas se lo puedo asegurar. Sanidad espiritual, fe y humildad. Y sanidad en la vida física, en un porcentaje muy alto, fe y humildad. Así que este hombre, que no era de la nación de Israel, entendió y dijo, bueno, voy a pasar un poco vergüenza. Estaba enojado, pero bueno, mi enfermedad es más fuerte que el enojo que tengo. Querer presentarme ante mi esposa y ante mi familia, porque tenía familia esta persona, de una manera distinta, lo quiero. Y qué lindo que nosotros podamos evaluar, porque siempre se habla de Naamán, pero nunca se habla de la decisión que él tomó. Porque él tuvo que tomar una decisión. La decisión que él tomó fue, bueno, yo voy a pasar un poco de vergüenza delante de los demás, para él en ese momento. Voy a obedecer cuando yo estoy acostumbrado a dar órdenes. Voy a decir lo que me mandan a hacer cuando yo... Porque saben que cuando se enfrentó con Eliseo hizo lo que él hacía con las personas. Cuando llegaban a él, nunca los atendía, siempre manda a alguien. Las personas importantes siempre mandan a alguien. Y Eliseo lo atendió de esa manera, le mandó a alguien. Y se enojó, porque es difícil confrontarnos con nuestra propia realidad. No es fácil. No es fácil confrontarnos con nosotros mismos. Así que tomó la buena decisión. Dice, bueno, se fue enojado, pero después le hablaron y recapacitó. Qué bueno es que cuando nos habla alguien espiritual o alguien que ve las cosas de una manera distinta, podamos recapacitar. Decir, bueno, mira, ustedes son mis criados, son menos que yo, pero me están hablando y sé que tienen razón. Voy a hacer lo que ustedes me dicen. Así que se zambulló, dice el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que me recibas, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y saben que lo primero que hizo fue ir a darle gracias y aceptar un presente, algo. Y él dice, no, yo no quiero, la verdad que no quiero nada de ti. El versículo 16 dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Versículo 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. El cambio, cuando una persona entiende la palabra del Señor, es siempre de bendición, porque lo que hace es acercarse a Dios. Así que, hermanos, para terminar en este día, este pedacito de la palabra de Dios, tenemos que tener claro que si juntamos en nuestra vida la humildad y la fe, es una garantía espiritual para que nuestras vidas sean bendecidas. Dios le bendiga a cada uno y espero que tengan el resto de lo que queda de la semana bendecida y que la paz del Señor esté en cada uno de sus hogares. Dios les bendiga a todos los que están escuchando del otro lado de la pantalla. Amén.